Ok, buenas noches, profe. Para esta segunda evaluación vamos a explicar lo que es la ley de Gay-Lussac con mi compañera Dana Herrera Treminio y yo, Walter Rodríguez Narváez. Esta ley también se conoce como la ley de los gases ideales. Entonces, ¿de qué trata la ley de Gay-Lussac? La ley de Gay-Lussac establece la relación que existe entre la presión y la temperatura de un gas, siempre que el volumen se mantenga constante. Básicamente, esta ley nos dice que si un gas se calienta, su presión aumenta, y si se enfría, su presión disminuye. Matemáticamente, y como lo dice la fórmula, se expresa como presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2, donde, bueno, P es la presión y T es la temperatura en grados Kelvin. En otras palabras, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura, siempre que el volumen no cambie. Mi compañera Ana va a proceder a hacer una explicación. Es un video en YouTube que ella subió, entonces, bueno, le damos los derechos de autor a ella. Así que vamos con su explicación del simulador. Entonces, yo voy a explicar lo que acabo de definir en una simulación. Entonces, lo que vemos aquí es un sistema en donde yo voy a proporcionar un determinado número de partículas, voy a proporcionar 100 partículas, y lo que yo voy a hacer es, voy a aumentar la temperatura. Y al aumentar la temperatura, vemos como la presión también aumenta con la temperatura. Entonces, ¿a qué se debe la presión? La presión se debe al choque de partículas con el recipiente. Vemos cómo las partículas chocan con el recipiente. Ahí. Entonces, a mayor número de choques, mayor presión. Y la temperatura lo que nos va a indicar es la velocidad de esas partículas. Entonces, si ellas se mueven más rápido, estas son capaces de chocar más veces contra las paredes del recipiente. Entonces, igualmente, aumenta la presión. Igualmente, también va a aumentar el número de choques, ¿verdad? E igualmente, si yo bajo la temperatura, al bajar la temperatura, la presión también va a bajar. Ahí vemos cómo la presión baja con la temperatura. Eh, e igualmente, los choques contra el recipiente también van a disminuir y la velocidad de las partículas también va a disminuir. Y bueno, profe, un ejemplo sencillo de esta ley de la vida cotidiana lo podemos ver si dejamos una lata de aerosol expuesta al sol o a altas temperaturas, ¿verdad? Ya que dentro de la lata la presión aumenta y como el volumen no cambia, la presión interna sube bastante, ¿verdad? Por eso siempre se advierte que no se deben exponer estas latas a altas temperaturas o dejarlas directamente expuestas a la luz del sol, ya que esto muestra claramente cómo la presión de un gas depende de la temperatura, tal como lo explica la ley de Gay-Lussac. Entonces, profe, eso sería la presentación. Gracias por su atención y buenas noches.